Un primo de mi padre tuvo un accidente hace muchos años cuando era joven en una moto y le produjo un daño irreversible en su brazo. Hablando clínicamente, lo que se produjo fue una parálisis del nervio radial, un nervio que conecta nuestro hombro con todo el brazo y con nuestra mano. Es algo operable, pero en aquellos tiempos y en aquel lugar la operación era algo impensado, por lo cual, aunque su brazo seguía con vida, se paralizó para siempre. La falta de continuidad paraliza aún las cosas que tienen vida. La continuidad es un elemento clave para mantener, para retener, para conservar cosas que de otro modo se perderían. Alguien dijo alguna vez que la constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes llegan a dar fruto. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dávida y todo buen perfecto desciende de lo alto. Así que si hay algo bueno en tu vida, te lo ha dado Dios, Dios lo ha colocado allí en tu vida, ha descendido de Dios, por lo cual recibir de Dios no es difícil, porque Dios nos da cosas en su gracia, porque es un regalo de Dios. Lo difícil es que esas cosas no se pierdan. Lo difícil es conservar esas dávidas de Dios, eso que Dios nos ha regalado, porque ello depende de nuestra continuidad. De eso quiero hablarte en esta oportunidad. Si puedes abrir tu Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, aunque luego leeré algo del contexto y de algunos puntos de este mensaje, que me gustó llamarlo continuidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Mientras los buscas en tu Biblia, te recuerdo que es importante que te suscribas a este canal, porque de esa manera estamos conectados, podemos llegar a través de esta plataforma y las cosas que subimos a esta plataforma, los mensajes, las prédicas, las meditaciones que estamos subiendo aquí. Así que si puedes darle allí a la campanita, estarás recibiendo las notificaciones de todo lo que estemos subiendo. Primera carta a los Corintios, entonces, capítulo 15, versículos 57 y 58, dice la palabra de Dios. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro Dios es invencible. Él ha vencido todo imperio humano y todo imperio espiritual. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre esta vida, sobre esta tierra en victoria. Contra Él no pudo la enfermedad, contra Él no pudo la tempestad, no pudo el pecado, no pudo Satanás, ni aún la muerte, dice la palabra de Dios, que pudo retenerlo. Es por eso que acá el versículo 55, en el contexto de esta palabra, nos dice algo importante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El tema central de esta primera carta a los Corintios, el capítulo 15 concretamente de esta carta a los Corintios, es que si Cristo venció la muerte, Él es invencible. La muerte es algo que nadie ha podido vencer jamás. Así que solamente nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que hubieron personas que han sido resucitadas por el poder de Dios, pero luego volvieron a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo venció la muerte porque Él se levantó y Él vive para siempre. Es por eso que los versículos 42 al 44 en este mismo capítulo 15 nos habla un tema muy importante que me gustaría leerte. Dice versículo 42... Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, dice, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Lo cual nos lleva a deducir algo muy importante. En Cristo, la incorrupción triunfa sobre la corrupción. La gloria triunfa sobre la deshonra. El poder triunfa sobre la debilidad. Lo espiritual triunfa sobre lo natural. A esto se refiere el versículo 57 cuando dice que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como toda buena dávida, como todo don perfecto que desciende de lo alto, recibir esta victoria es simple, porque esto viene en el paquete de la salvación. Sin embargo, lo difícil es tener continuidad y poder retenerlo. Victoria continua es el resultado como mínimo de tres cosas que deben tener
continuidad en nuestra vida de acuerdo a este versículo 58 que acabamos de leer aquí en primera carta a los Corintios. Lo primero es tener una determinación continua. Si quieres tener una victoria continua de parte de Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, debes tener una determinación continua. Notemos que lo primero que nos dice el versículo 58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Todo el que quiere seguir a Cristo siempre tendrá que resignar algo. No se puede seguir a Dios si no resignamos algo en esta vida. Al instante, dice la palabra, que cuando el Señor llamó a sus discípulos, en Mateo 4:20, dice que al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Esto es algo muy importante, porque ellos lo primero que hicieron para poder seguir al Señor es dejar algo. También en Mateo capítulo 10, versículo 29, el Señor dijo, no hay ninguno que no haya dejado, dice, casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y el Evangelio. Es por eso que nadie que se decide por Dios, nadie se llega a decidir por Dios hasta que su necesidad de victoria es mayor que su realidad de derrota. Si llega un momento en que nos sentimos tan derrotados, llega un momento que nos sentimos tan ahogados, tan angustiados con una situación, cuando nuestra necesidad de salir de esa derrota llega un momento que nos ha superado, entonces tomamos la decisión de buscar a Dios. Encontramos esa necesidad de obtener esta victoria de parte de Dios. Sin embargo, aunque esta victoria, esta determinación inicial nos da una victoria temporal, necesitamos estar firmes, dice el texto, firmes y constantes si queremos que esta victoria sea continua. Porque cuando buscas a Dios, Dios te da la victoria, pero retener esa victoria depende de nuestra continuidad. Segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice que el apóstol Pablo dice que había gente que lo había desamparado. Ahí habla de un tal Demas, dice Demas me ha desamparado. Siempre hay gente que comienza, pero luego abandona en un momento. Por eso que tiene victoria por un tiempo, pero la victoria no es continua porque luego retrocede. También en Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque la victoria continua requiere una determinación continua. Mucha gente comienza y tiene victoria por un tiempo, pero luego retrocede. No hay continuidad, no hay firmeza, no hay constancia y entonces la victoria deja de ser continua. Lo segundo que vamos a este texto es que para tener una victoria continua necesitamos un crecimiento continuo. Fijémonos que dice la segunda parte del versículo 58, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ahí habla de un crecimiento continuo. Todo lo que tiene vida crece. Hay un pasaje muy ilustrativo, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, nos habla de una mujer, Ana, que era estéril. Y Ana hizo un voto a Dios en el templo, diciendo, si yo me dieres un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al templo todos los días de su vida. Y Dios concedió su petición y ella tuvo un hijo varón al cual llamó Samuel. Y lo dedicó al templo de Dios todos los días. Su hijo creció allí. Y todos los años, dice la palabra allí en capítulo 2, versículo 19, que Ana le traía al niño una vestidura, le había hecho una túnica, todos los años le hacía una túnica nueva. Y aunque no lo dice la palabra de Dios, es deducible que Ana hacía una túnica pensando en el crecimiento de su hijo. Y su hijo debía dar ese crecimiento. Era algo natural, habría crecido de año tras año para dar la medida de esa túnica que su madre le había hecho. Sin espiritualizar el texto, Ana significa gracia. Yo creo que cada año Dios espera que nosotros demos una medida de la gracia, un crecimiento. Es como que cada vez Dios tiene cosas más grandes para nosotros, pero eso dependerá que podamos nosotros alcanzar esa medida de crecimiento. Es por eso que Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda de los justos. Supone un crecimiento continuo. Para tener una victoria continua necesitamos crecer continuamente. Cuando el sol sale en el amanecer no ilumina de la misma manera que iluminará a mediodía. Hay un crecimiento continuo hasta que el día se hace perfecto. Lo segundo que se nos dice que es necesario para tener una victoria continua es estar creciendo en la obra del Señor siempre.
Cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios, allí en el capítulo 3, en esta misma carta de 1 Corintios, el capítulo 3, habla de 3 clases de hombre o de estado del ser humano. Habla del hombre natural, habla del hombre carnal y habla del hombre espiritual. Y dice que hay gente que es el hombre natural, el que no conoce a Dios. El hombre carnal es aquel que ha conocido a Dios, pero es un niño en Cristo. Y entonces dice que Pablo les quiso hablar como espirituales, pero darle alimento sólido, pero no le pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le tuvo que dar leche en lugar de vianda, alimento sólido. Pero hace un contraste también. Y entonces entre el hombre natural, el carnal y espiritual. Y todo este contraste tiene que ver con la alimentación. O sea, el natural no puede discernir las cosas que son del espíritu, pero el carnal es una persona que ha nacido nuevo, pero no ha crecido, no ha madurado, no ha tenido un crecimiento continuo. Es por eso que el apóstol Pablo esperaba hablarle de una manera más sólida, darle un alimento más sólido, pero encontró que no podía, que tenía que hablarle de manera más sencilla. Bueno, lo mismo sucede con muchas personas en la iglesia. Pasa el tiempo y todavía han nacido de nuevo, por lo tal ya no son hombre natural. Ya no son una persona que no conoce a Dios. Conocen a Dios, sin embargo no han crecido, no han madurado, no han tenido un crecimiento continuo, por lo cual es que ya no tienen una victoria continua en el camino de Dios. Dios es Padre y ningún padre le da todo junto a su hijo, sino que en la medida que su hijo crece y madura, así también será lo que su padre le puede confiar. Es por eso que Mateo capítulo 25, el versículo 3, nos enseña un principio fundamental para tener una victoria continua y tiene que ver con el crecimiento. En la medida que nosotros somos fieles, en la medida que nosotros crecemos, dice, porque sobre lo poco has sido fiel, dice, sobre lo mucho te pondré. Tu crecimiento continuo determina que Dios te confíe cosas que antes no te podía confiar. Tu crecimiento continuo determina que Dios te dé bendiciones que antes no te podía dar. Tu crecimiento continuo determinará una bendición continua sobre cosas y nuevos desafíos que se presenten en tu vida. La tercera cosa que nos enseña este versículo, que es necesario en nuestra vida tener continuidad. Para tener una victoria continua es una motivación continua. Notemos que el versículo 58 concluye diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin motivación no hay reacción y sin reacción no hay victoria. Nosotros debemos luchar, debemos reaccionar frente a una situación y para poder tener victoria tenemos que tener primero una lucha, tenemos que reaccionar en esa lucha. Sin embargo, antes de esa lucha es necesario tener una motivación, porque cuando una persona no tiene motivación continua, no luchará continuamente, y si no lucha continuamente, no tendrá victoria continuamente. La Biblia está cargada de ejemplos donde las personas para ir a una batalla tuvieron que ser motivados. Dios motivó a Josué para que Josué tomara el lugar de Moisés y para que introdujera a Israel a la tierra de Canaán. Y Dios, si lees Josué capítulo 1, vas a ver cómo Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Josué? Lo motivó porque entonces Josué iba a reaccionar, iba a enfrentar la batalla y entonces iba a obtener la victoria. Podemos pensar también en Elías, un momento en que Elías estaba turbado, estaba angustiado, estaba bajoneado y se había escondido en una cueva. Y allí Dios fue y lo motivó. Y le dijo, Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Hubo una motivación. Podemos pensar en Gedeón, que Gedeón estaba allí escondiendo el trigo en un lagar con temor a los madianitas que les robaban los frutos de la tierra. Y Gedeón tenía en su mente el pensamiento de que él era pobre, que su familia era pobre, que él era el menor de todos en su familia, que él no podría hacer la obra que Dios le había dado, que era enfrentar a los madianitas y liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor motivó a Gedeón y le dijo el Señor a Gedeón, ve con esta tu fuerza porque derrotarás a los madianitas. También vemos a David cuando enfrentó a Goliat. David escuchó y dice, ¿qué es esto que ha ofrecido el rey
a quien pueda enfrentar a este gigante Goliat. Y sus hermanos le dijeron: ha ofrecido a la hija. Dice: aquel que enfrente al gigante tendrá como recompensa y se podrá casar con la hija del rey. Y David fue a enfrentar al gigante con una motivación: casarse con la hija del rey. Seguramente fue una mujer muy hermosa, y esa fue su motivación. Todos necesitamos una motivación para enfrentar la batalla. Hay gente que ha perdido la motivación, que ya no tiene deseos de luchar y necesita una motivación continua si quiere tener una victoria continua. Lo tercero que se nos dice que es necesario entonces para una victoria continua es una motivación continua. En este caso dice puntualmente: de saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El gran problema de muchos es que han perdido la motivación porque esperan recompensa no de Dios, sino del hombre. Y el hombre a veces nunca no gratificará nuestro esfuerzo. No obtendremos la recompensa. La recompensa del hombre es una recompensa vana, vacía, que dura poco. Nosotros debemos buscar la recompensa de Dios. El Señor dijo a los fariseos, dijo a los discípulos: no hagan las cosas como los fariseos, que lo hacen para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Si buscaban aplausos, si buscaban una palmada en el hombro, en la espalda, si buscaban un halago tal vez, pero eso es algo vacío. La única recompensa genuina es saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 dice: por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea que ese aliento, que esa motivación continua está en la iglesia. Es por eso que todos necesitamos un líder calificado al cual sujetarnos. Cuando Dios te pone en la iglesia, te pone un líder, porque un buen líder es ante todo un buen motivador. Y cuando tienes una motivación continua, entonces tienes una reacción continua. Cada vez que enfrentas una situación, necesitas una persona de Dios que te esté alentando, que te esté animando con la palabra, que te esté guiando, corrigiéndote, pero alentándote, estimulándote a esforzarte a lograr eso que Dios quiere que logres. Entonces, cuando tienes una motivación continua, tienes una reacción continua. Y cuando tienes una reacción continua, tienes una victoria continua. Quiero terminar leyéndote un pasaje. No quiero con esto ir a otra prédica, pero sí darte un pasaje que ilustra de manera extraordinaria lo que es tener una reacción continua y lo que es tener una victoria continua. ¿Y de qué depende nuestra victoria continua? Dice segundo libro de Reyes capítulo 13 versículo 18 al 19: y le volvió a decir el profeta: toma las saetas y golpea la tierra. Y dice la palabra que el rey golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Notemos que el profeta le había dicho: golpea la tierra. No le dijo cuántas veces debía hacerlo. El rey debía golpear la tierra con esas saetas, con esa flecha, hasta que el profeta le dijera: ya basta. Pero él comenzó a golpear y se detuvo. Y entonces no le dijo el profeta que no tendría victoria. Le dijo que solo 3 veces derrotaría a los sirios, pero luego ya los dejaría derrotar. Y un día los sirios lo derrotarían a él. ¿Por qué no tendría victoria continua? Porque él no tenía continuidad. Notemos que Dios le pudo dar la victoria a él contra los sirios. Si se las dio 3 veces, se la hubiera dado siempre, continuamente. Del mismo modo, si Dios alguna vez te dio una victoria, es porque Dios te la puede dar siempre. Por lo cual, si tu determinación es continua, si tu crecimiento es continuo, si tu motivación es continua, también tendrás una victoria de Dios. Lo que recibes de Dios es por gracia, pero tu continuidad determinará si lo que recibes por gracia lo pierdes, lo retienes o lo multiplica. Por lo cual, no te detengas, sigue adelante, mantente en una batalla continua y tendrás una victoria continua, porque Dios es quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez eres uno de aquellos que está pensando en bajar los brazos, tal vez es uno de aquellos que perdió la motivación, que en un momento tuviste mucha motivación por las cosas de Dios, pero luego te dejaste caer. No tienes motivación, no has crecido, en el último tiempo te has estancado. Tu determinación inicial hoy día
es algo que quedó en el pasado. Entonces esta palabra es para tu vida y te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos pone siempre frente a un desafío. Todo aquel que está viendo este video, oyendo este mensaje, es porque seguramente tu Espíritu Santo lo trajo hasta este lugar, hasta este tiempo, para recibir esta palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía, siempre hará una obra. Por eso yo sé que al ser abierta y expuesta tu palabra, hará una obra de transformación. Muchos de los que estaban a punto de bajar los brazos, Señor, al recibir esta palabra, Señor, tendrán una continuidad a partir de este momento, Señor, que los llevará a una victoria continua frente a la enfermedad, frente al problema económico, frente a tu problema matrimonial, frente a tu situación en tu familia y cualquier cosa que está angustiando tu vida. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición, te invito a que la compartas, que la hagas llegar a tus seres queridos, tus seres cercanos, y no te olvides de suscribirte a este canal. Que el Señor te bendiga.